Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Antes de empezar con la disertación, vale la pena agradecer por la invitación que ha surgido a iniciativa de la doctora María Ramos, que es la encargada del proyecto de investigación científica, y por la coordinación realizada con la directora del DICIT, con la doctora María Elena Palma y con la doctora Elizabeth Flores. Gracias a esta coordinación, bueno, hemos tenido una invitación y hemos podido tener la presencia del doctor también especialista en materia de signos distintivos, que ha llegado de la ciudad de La Paz para este evento. Ahora bien, ya hemos visto en la primera parte qué es lo que es la sigla que CENAPI significa, en cuántas partes se divide. Hemos hablado de dos grandes ramas que son propiedad industrial, que ya se ha visto en la primera parte, y ahora vamos a ver lo que son los derechos de autor. Derechos de autor y derechos conexos. Ahora, para diferenciar, nos vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es el derecho de autor y qué son los derechos conexos? En tal sentido, vale la pena señalar de que los derechos de autor, como señala aquí en la diapositiva, se refiere a la protección jurídica que se realiza y se otorga al titular de una obra original. ¿Dónde están los fundamentos de los derechos de autor? Previamente, luego vamos a pasar a ver los derechos conexos para que puedan entender la diferencia entre ambos conceptos. El fundamento de los derechos de autor radica en normas internacionales. En el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice, les voy a dar lectura para que vean que el derecho de autor es reconocido como un derecho humano fundamental. Además, dice, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En tal sentido, también se encuentra normado el tema de derechos de autor en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 100, que dice, vale la pena también leerlo para que todos sepan, porque a veces nunca no hacemos un análisis exacto, porque no todos somos abogados, ¿no? El tema del contenido de estas normas. El artículo 100 en el parágrafo 2 señala: el Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas. El artículo 102 de la Constitución Política del Estado también refiere que el Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual individual colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores, científicos en las condiciones que determine la ley. Ahora bien, la finalidad del derecho de autor es retribuir al autor por sus creaciones intelectuales. Una vez que tiene el registro una persona de una creación intelectual, puede disponer de ese su derecho como titular y como autor de esa obra para poder ceder, para poder, si quiere, regalar a título gratuito, puede darlo a título oneroso también, o puede ejercer esa su titularidad personalmente. Ahora bien, cuando hablamos de derechos conexos, estos derechos conexos tienen el mismo derecho de exclusividad y de protección que los derechos de autor, pero no es lo mismo. Los derechos conexos se refieren y abarcan cosas que entrañan el derecho de autor, pero que son inherentes al derecho de autor. Es decir, los contratos que emiten con terceras personas, puede ser de licencia de uso, de cesión, como les decía, ¿no? Y que son protegidos por el derecho de autor. En sí, esta protección de derechos conexos protegen al tercero que tiene un vínculo contractual con el autor que tiene protección de derechos de autor.
Entonces, los derechos conexos tienen la finalidad de proteger los intereses legales de las personas, que pueden ser jurídicas, pueden ser también naturales, que adquieran la titularidad del derecho de autor y además que pongan a disposición del público las obras que están ya registradas. Para entender gráficamente qué diferencia hay entre lo que es derecho de autor y derechos conexos, está este ejemplo. El derecho de autor va a proteger al compositor de la música y al autor de la letra, ¿no? Y los derechos conexos van a proteger a los intérpretes, hablando de músicos, por ejemplo, ¿no?, de cantantes. También va a proteger a los productores de una grabación sonora, o en el caso de que sean obras literarias, va a proteger a las editoriales y también a los organismos de radiodifusión o de televisión. Ahora vamos a ver quién es autor. En el artículo 9 de la ley 1322, la ley 1322 es la ley de derechos de autor, se entiende que el autor es una persona natural. Lógicamente una persona jurídica no va a ser autora ni creadora de una obra, ¿no? Entonces tiene que ser una persona natural, salvo prueba en contrario además, cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo habitual esté indicado en ella. Entonces el autor es una persona natural que es la creadora de una obra. Este concepto también está inserto en el artículo 3 de la decisión 351, es una decisión andina que corresponde del año 1993. Ahora vamos a ver qué es una obra. Es toda creación intelectual, es una expresión concreta de las ideas. Este concepto es bastante interesante porque cuando hablamos de una creación intelectual, estamos hablando de todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Donde veamos es creación intelectual. Pero, ¿qué cosa protege el derecho de autor? Las obras que son creaciones, expresiones concretas, ideas y pensamientos. Se refiere específicamente a que el derecho de autor nunca va a proteger las ideas, pero sí las ideas expresadas concretamente en una obra, plasmadas en cualquier tipo de soporte y de expresión que vaya dirigida al público. Se les da a ver, por ejemplo, ¿no?, la idea de un fotógrafo de tomar una fotografía de la puesta del sol, por ejemplo. Eso no se puede proteger, no puede ser sujeto de registro de derechos de autor porque es una simple idea y esa idea le puede surgir a cualquier persona. Es diferente cuando el fotógrafo hace una toma de la puesta del sol y ya está plasmada, como dice en el concepto, concretamente expresada en una fotografía. En este caso, la fotografía sí puede ser registrada como derechos de autor. En tal sentido, el fotógrafo ya tiene la protección de que no se haga copias de esa fotografía y de que no se venda sin su consentimiento, porque en todo caso se estaría violando los derechos de autor. Ahora aquí tenemos un listado de las obras que se registran como derecho de autor.